el Señor, que el Señor pueda hacer la obra que tiene que hacer en su vida y que el Señor pueda sanarla cuando ella decida, ¿no?, volver a Él. Y bueno, que le doy gracias al Señor por todo eso y por la palabra que escuchamos en la semana, por la palabra que el Señor nos trae, por la enseñanza que el Señor nos trae. Y yo pensaba en esto, ¿no?, que esto no es un colegio, no es un colegio donde uno viene a acumular conocimiento. Nosotros acá venimos a ministrarnos la vida de Cristo. Porque acá venimos a ministrarnos la vida de Cristo. Dice, hay un motivo que es de grande gozo, Señor Jesús, hay un motivo que es de grande gozo, eso es mi gozo, ¿bien? Hay un motivo. ¿Cuál es el motivo? Cristo en mi ser. Señor Jesús, tenemos a Cristo en nuestro ser, por eso hay un motivo de gozo. Y nos ministramos eso a nosotros, a cada uno de nosotros. El Señor nos ama, el Señor nos ama, por eso estamos gozosos, porque Él nos ama. Y nos ministramos el conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz. Hoy somos salvos por la fe, somos salvos. Gracias le damos al Señor, eso es lo que somos. Somos salvos, somos justos. Y nos ministramos unos a otros lo que Cristo hizo y lo que alcanzamos por medio del sacrificio de Cristo. Y cuando nos ministramos esas cosas, nos alentamos los unos a los otros a poder permanecer firmes, fuertes, fortalecidos en el Señor para todas las situaciones que puedan venir, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que aprender. Yo pensaba en esto, que cuando uno tiene un oficio, por más que tenga todas las herramientas, ¿vio?, todas las herramientas, todas, y sepamos para qué sirve cada herramienta, ¿vio?, pero si no sabemos usarla, nunca vamos a poder hacer el trabajo que tenemos que hacer correctamente. Tenemos todas las herramientas, sabemos para qué sirve cada herramienta, pero no sé cómo la tengo que agarrar, no sé cómo la tengo que usar, no sé si es así, si es así. Bueno, y eso es lo que Dios quiere enseñar. Cómo usar toda la herramienta que Dios nos dejó para que la vida de Cristo se manifieste, para que, como dice la palabra, sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Bueno, ¿cuál es la herramienta que debo usar para poder sobreabundar de gozo? Porque estoy gozoso. No estaré alegre, no estaré feliz, pero estoy gozoso. Tengo un gozo en mi corazón de saber que Cristo es mi amado, de que Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Hay un motivo, dice, que es de grande gozo. Cristo Jesús ya mora en mi ser. ¿Qué más puedo pretender? Señor Jesús, Él mora en mi ser, Él mora en mí, ¿vio? Y así en cada uno de nosotros. Y nos ministramos estas cosas. No venimos nosotros a escuchar, a aprender, nosotros venimos a ministrar lo que ya escuchamos, lo que ya recibimos, lo que ya tenemos, lo que nos hace especiales. Nosotros somos especiales. ¿Vio por qué? Porque no todos tienen la que nosotros tenemos. Cristo Jesús ya mora en nosotros. Entonces tenemos que sacar provecho y aprender a usar cada herramienta que tenemos, que el Señor nos dejó por medio de su Espíritu, su palabra, el pastor, todo lo que Dios nos dio para poder manifestar lo que ya somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y para poder expresar todo lo que ya tenemos. ¿Qué tenemos? Riqueza, gozo, paz, benigno, somos buenos. Todo tenemos, solamente que tenemos que expresarlo. Saber usar las herramientas que tenemos, ¿vio?, para poder tener el hablar que Dios necesita que nosotros tengamos. Nosotros tenemos que tener todo un mismo hablar. Tenemos que hablar lo mismo. ¿Y qué quiere decir? Yo no voy a repetir lo que la hermana repite, pero sí voy a hablar lo mismo. Ya Cristo Jesús mora en mi ser. Y la hermana, el Cristo Jesús mora en mi ser. Él vive en mí. Y ese es mi hablar y no me lo va a cambiar nadie, que Cristo vive en mí. De que soy más que vencedor. Y la hermana dice, yo soy más que vencedora. Y yo también soy más que vencedor. Y el otro va a decir, no hago más que vencer por medio de aquel que me amó. Señor Jesús, alabado sea tu nombre. No es la cantidad, es la calidad de lo que nosotros podamos manifestar. No es la cantidad, la calidad, el gozo de levantarnos sabiendo de que Cristo Jesús ya mora en mi ser. Ya la esperanza gloriosa ya se cumplió en mí. Ahora Cristo mora en mí. Ahora tiene que manifestarse. Entonces tengo que aprender a escuchar y a buscar la herramienta y a manifestar, a practicar. Porque dice ya pudiendo ser maestro, dice.
¿Tenés necesidad todavía de los rudimentos de esto? Sí, esto está. Si ya tenemos la vida, Cristo Jesús muere en nosotros y Él nos da el cómo andar, cómo ver en esto, pensar esto, hacer y esto, decir esto tenés que hacer. Y le damos gracias, Señor, por eso. Tenemos que descansar. ¿No? Descansar en la obra que el Señor Jesús hizo en nosotros. Y entonces sabemos, como dice la palabra de Dios, yo en el libro de Corintios, el hermano leía Corintios 12:12. Vamos a repasar un poquito porque no me gusta. Pero es hermoso lo que estamos escuchando, hermanos. Si esto no nos produce a nosotros gozo y no nos da claridad, ¿vio? Dice, los entendidos entenderán. ¿Y quiénes son los entendidos? Aquellos que han recibido a la vida de Dios, los que tienen el Espíritu. Porque los que no tienen el Espíritu no pueden entender estas cosas. Pero nosotros tenemos el Espíritu, y el Espíritu os revelará todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los entendidos, los que tienen el Espíritu, lo que Dios nos hizo entendidos, podemos entender todas las cosas si prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir. Los entendidos entenderán. Y nosotros somos entendidos. Dios nos sacó de cuando éramos que no entendíamos nada. Ahora podemos entender todo porque tenemos la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo podemos entender la intención del Padre. Y le damos gracias, Señor, hermano, gracias, tan agradecido a Dios, porque 1 Corintios 12:12 leía ayer el hermano, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. ¿Vio? Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados y en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahora nosotros fijamos, nosotros nacimos en Adán, ¿vio? Pero fuimos bautizados en Cristo. Nacimos en Adán, pero ahora fuimos sumergidos en Cristo. Ahora ya salimos de Adán, entramos en Cristo. ¿Vio? Y aún hasta Jesús tuvo que tener un proceso, la muerte y la resurrección. Sin muerte y sin resurrección Él no iba a tener la transfiguración. Él cambió de figura, dejó de ser carne para ser espíritu. Y nosotros tenemos que dejar de ser carne para ser espíritu. Y en el espíritu está la bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que morir para poder ser espíritu. Decía el hermano, no podemos manifestar lo espiritual, una unión espiritual, si todavía vivimos. Para poder manifestar la unidad tenemos que morir. Y unirnos, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, el Señor se unió a nosotros. A nuestro espíritu, se hizo uno. ¿Y ahora qué nos toca a nosotros? Nosotros unirnos con el Señor. Porque el que se une al Señor, el que toma la decisión de unirse al Señor, a lo que Dios hizo, de creer, de aceptar, de darle valor a lo que quiere, entonces uno es. El que se une al Señor, un espíritu es. Ya no hay dos espíritus, hay un espíritu es con Él. Y por el mismo espíritu todos somos sostenidos. Por el mismo espíritu todos somos levantados. Por el mismo espíritu todos somos edificados. Por el espíritu, vio que levantó a Cristo. Aquel que levantó a Cristo es el mismo espíritu. El que nos unió. Él hizo de mucho, hizo uno solo. O sea que nosotros no solamente, dice, fuimos salvados en el cuerpo. Porque fuimos salvados por medio del cuerpo. Que porque salimos de Adán y fuimos introducidos en el cuerpo. No solamente fuimos salvados para el cuerpo. Fuera del cuerpo no hay nada. Cuando usted ve que hay una actitud en una persona diferente a la que tendría que haber en el cuerpo de Cristo, esa persona está diciendo que todavía no está en el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo no hay imperfección. No puedo ver diferente a lo que ve Dios, porque Dios está viviendo en mí, Dios está morando en mí, Dios está viendo por mí, Dios está escuchando por mí, Dios está haciendo todo por mí. Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién escucha? El Señor. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó. ¿Cómo no puede haber unidad ahí? ¿Veo? ¿Cómo yo puedo mirar a un hermano de una manera diferente? Entonces veíamos esto, dice que aquel, dice que siendo muchos, dice así somos uno. Y fuimos sumergidos en ese cuerpo. Y fuimos salvos por medio del cuerpo. ¿Vio? Por ese cuerpo, ¿vio? Y le doy gracias al Señor, porque fuimos salvos por medio del cuerpo de Cristo, por su... ¿Vio? Pero no solamente eso, decía el pastor, sino ahora nosotros somos salvos para el cuerpo. ¿Vio? Para el cuerpo. Y ayer, como le hablaba a los hermanos, decía, nosotros a veces decimos que amamos. ¿Vio? Y el Señor dice, ama a tu prójimo.
Dice, como a ti mismo, pero ama al Señor tu Dios ante todas las cosas. Cuando decimos que amamos a Dios, Dios hace hincapié tanto tiempo al apóstol Pablo, porque él fue revelado del amor hacia el hermano. Amad a vuestros hermanos, amad, dice, amad a tu hermano, el hermano, aquel que tiene algo que tomar, vaya, tiene una preocupación en la relación entre hermanos. ¿Por qué? Porque son para lo que Dios lo necesita. Dios necesita la unidad de los hermanos, de los miembros del cuerpo, para que se pueda manifestar Él. ¿Veo? Para que Él pueda ser experimentado por aquellos que no lo conocen, para que puedan ser conocidos, por medio de los cuerpos, por medio de los hermanos. Entonces dice, si uno ama a Dios, dice, y aborrece a su hermano, ¿cómo yo puedo decir? Entonces, porque nosotros, nuestro primer interés que entra en nosotros, cuando Dios viene en nosotros, el interés que Dios pone en nosotros es el deseo de hacer algo por Dios. Es como que entendemos que Dios hizo algo por mí, yo tengo que hacer algo por Dios. Todo el mundo dice, no, Dios hizo algo, Dios me cambió, yo tengo que hacer algo por Dios. Bueno, Dios no quiere que haga nada especial, simplemente que se una al cuerpo para poder edificar la iglesia, para poder ser miembros el uno del otro y poder manifestar la vida que es la vida de Cristo. Así que le doy gracias, Señor. Y a ver, vamos a leer un versículo que tenía anotado, el 1 Corintios también, 15, 22. Y ya dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados. ¿Vio? En Cristo tenemos vida. ¿Vio? Entonces, ¿dónde está nuestra abundancia en Cristo? ¿Cuándo hay escasez? Cuando no estamos en Cristo. Hay sequía, decía el hermano. Necesitamos la lluvia de gracia, la abundante palabra de gracia. ¿Vio? Pero hay veces que a veces no, parece que el agua en vez de hacerle bien hace mal, cuando el agua justa, lo necesario, ¿vio? Para que podamos manifestar el brote de la vida que necesitamos manifestar. Y le damos gracias, Señor, porque tenemos todo, todas las herramientas, tenemos todo, nos proveyó el Señor. Tenemos que aprender cómo usar las herramientas para que todos tengamos el mismo hablar. No se trata, decía la hermana ayer Andrea, de decir lo mismo, repetir como loro lo mismo, sino expresar lo mismo. Que cada palabra que digamos sean diferentes, expresen lo mismo. Tienen que expresar lo mismo, porque tenemos que alcanzar la misma fe. ¿Veo? Por el mismo espíritu, porque si está el mismo espíritu no podemos tener un hablar diferente. Y el hablar de la fe es un hablar muy especial, todo lo puedo. Señor Jesús, ya lo logré, ya lo alcancé. El Señor está en mí, Él vive en mí. El hablar de la fe es diferente. El hablar de la fe no hace, no trata, no lo busca, no, Él ya lo alcanzó, ya está allá, ya está descansando, ya tiene todo. Y entonces dice, permanecer firme en la fe, en tu hablar. Muchas veces decía la hermana, yo no quiero hablar, y tenemos que hablar todo lo mismo, porque si hablamos es cuando somos, ¿vio? Ahí el Señor prueba lo que somos, cuando hablamos, porque Pablo decía, yo no me avergüenzo, él hablaba, no tenía temor de lo que le podía venir porque sabía bien en quién había confiado. Y nosotros también estamos aprendiendo a poder ser maravillados por el Señor todos los días, hermana. Todos los días usted se va a dar cuenta de que hay algo que Dios ha transformado en su vida. Y no es hermoso, hermano, que el Señor tuvo que morir para poder tomar la imagen espiritual. Él cambió, fue transfigurado. La figura de Él no era la misma ya, de ser carne a ser espíritu. Y nosotros también, ¿no? Tiene que cambiar nuestra expresión, nuestra figura, va a cambiar. Nos damos cuenta cuando algo es de la carne, cuando algo no produce lo mismo, ¿vio? El espíritu es otra cosa, el espíritu tiene un gozo, tiene un hablar diferente, ¿vio? Tiene un creer diferente. Todo lo puedo, gracias Señor. Que el Señor nos ayude, que cada día podemos nosotros tomar cada herramienta y mirar y aprender cómo se usa. ¿Cómo se usa la herramienta? Porque yo las puedo tener la palabra, puedo tener el pastor, puedo tener los maestros, puedo tener todo, pero yo no sé cómo la puedo utilizar lo que me dieron para usar. Entonces tenemos que ir al Señor, tenemos que ir al Espíritu. Por eso dice que el que se une al Señor, un espíritu con Él, y todo nos dio a beber del mismo espíritu, y todo, hay un espíritu que nos quiere edificar, un espíritu que nos quiere unir, pero necesitamos la comunión, necesitamos tener comunión con el Señor constantemente.
¿no? Constantemente tenemos una comunión con el Señor, nuestro hablar, nuestro declarar la palabra, y andamos. Por eso cuando venimos, como le decía, para terminar, nosotros no venimos acá como venir a la escuela, sacamos nuestros útiles, nos sentamos a la lapicera, escuchamos, nosotros venimos a ministrarnos, ¿vio? En el abrazo, nos venimos a ministrarnos a Cristo, venimos a tener comunión los unos con los otros, por medio del hablar, por medio de declarar la palabra, por medio de glorificar, por medio de invocar el nombre del Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús, mi alma te alaba. Señor, yo te amo, porque tú me amaste primero, y todo lo que voy entendiendo lo voy declarando. Señor, ahora entiendo que yo no te amé, sino que tú me amaste primero, y por eso yo te amo. Y gracias, Señor, por lo que estoy aprendiendo. Gracias, Señor, por lo que estoy disfrutando de lo que voy entendiendo. Y así cada uno. Entonces podemos entrar, aprendemos a descansar. Descansamos en lo que Dios dice. Y el carácter se va formando, como decía Nico, ¿no? Ya no tenemos el mismo carácter que teníamos hace unos días, o hace unos meses, o hace un año, mucho menos. Porque el Señor va moldeando nuestro carácter por medio del mismo Espíritu que mora en usted y en mí. Así que le doy gracias al Señor por esto, hermano. Que el Señor siga bendiciendo, que el Señor siga produciendo en cada uno de ustedes el deseo de poder seguir bebiendo y de este Espíritu, ¿no? Para poder ser transformados cada día un poquito más. Que el Señor les bendiga, hermano. Gloria a Dios. El Señor bendiga a nuestro hermano Antonio. Amén, amén. No sé si hay alguien más, hermano. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Tu abundante gracias, Señor. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, amén, por este día más. Gracias por su amor. Oh, Señor, sí, gracias. Gracias por nuestra hermana que hoy está con nosotros, que pudo llegar, amén. Amén. Gracias le damos al Señor por esta palabra que estamos escuchando, Gloria a tan Dios. difícil para este tiempo, ¿no? Dice que en los posteriores tiempos, dice, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, dice, ¿no? Señor. Terrible. Y el apóstol Pedro también dice, ¿no? Algunas cartas de nuestro amado hermano Pablo, dice, son difíciles de entender. Dice, ¿no? Que algunos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Así es, Señor. Y lo terrible es que no solamente tuercen para su propia perdición, sino que arrastran tras sí, dice la palabra también, ¿no? A las mujercillas, dice, cargadas de pecado, dice, ¿no? A aquellos hermanos que nunca terminan de crecer, amén. Amén. ¿Y por qué cargados de pecado? Porque todavía no se han despojado por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que están todavía anhelantes de cosas nuevas, de cosas, ¿no? Y nunca terminan despojándose del hombre viejo con sus hechos, ¿no? Pero también es tan difícil es difícil la comunión cuando no entendemos el propósito de Dios, ¿no? La unidad, como decía mi esposo, que viene hablando en este tiempo, ¿no? Y quería compartir con ustedes un poquito ahí en el libro de Filemón, ¿no? Leí ahí, veía que se relaciona también, ¿no? Porque anoche mi esposo hablaba dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda en el altar y ve apresuradamente y reconcíliate con tu hermano, dice, ¿no? Y acá en el libro de Filemón vemos cómo este joven, ¿no? Que era esclavo de Filemón, ¿no? Se ve que Filemón era alguien de plata, supongo yo, la verdad que no estudié sobre este asunto, pero se ve que era un hombre de plata porque tenía un esclavo, ¿no? Y este esclavo decidió escaparse de su amo, ¿no? Pero como siempre decimos, a los que amamos a Dios todas las cosas nos sobran para bien. No sabemos si en el momento de que Onésimo se escapó, Filemón era un hijo de Dios ya, o todavía no, pero sin embargo vemos como una vez que éste se escapa de la casa de su amo, seguramente que no sería muy grata su estadía, ¿no? en la casa de su amo, por eso se escapó, porque alguien que está gozoso no tiene el anhelo de escaparse, ¿no? Así que tal vez, digo yo, es un pensamiento nada más, ¿no?
Tal vez Filemón todavía no había sido transformado por la palabra, o tal vez no había conocido al Señor, y Onésimo, que era su esclavo, decide escaparse de él, ¿no? Pero sin embargo va y se encuentra con el Señor mismo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo seguramente le habla, ¿no? Y intercede, ¿no? Aquí en el libro de Filemón, versículo 4, porque tiene un solo capítulo, amén. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este es el apóstol Pablo hablando a Filemón, amén, al amo de este esclavo que se había escapado, para que la participación de tu fe, escuche, sea eficaz, dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, dice, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjese, ¿cómo es posible que un esclavo se haya escapado de este lugar, ¿no? Y a veces pasa así con nosotros también, ¿no? A veces, como dice después Pablo acá en el versículo 8 dice: por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice. Más bien te ruego, dice, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual, dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Fíjese, acá pensaba yo, pensando en la unidad, ¿no? Pensando en la unidad. Fíjese que Filemón tenía motivo para no recibir a Onésimo, por cuanto él, siendo esclavo de él, siendo un siervo, que Filemón podría argumentar que él lo había tratado bien, porque vemos acá como el apóstol Pablo le dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Sin embargo, este esclavo se escapa del cuidado, podríamos decir, de Filemón, ¿no? Y Filemón tenía, como siempre decimos, tal vez argumento para enojarse con su esclavo por el hecho de que él se había escapado, ¿no? Yo pienso que tal vez él no era tratado correctamente, o tal vez sí era tratado correctamente, pero tuvo un poco el amor que le había tenido Filemón a él. Pero acá donde yo quiero llegar es a la intercesión que hace Pablo en el corazón de Filemón, ¿no? Porque Filemón podría decir: no lo recibo, ¿no? ¿Por qué? Porque siendo yo buena persona con él, podríamos decir, siendo persona, él fue desagradecido y se escapó de mi presencia, ¿no? Estaba bajo mi cuidado, estaba, como dice, siendo confortado su corazón por mi amor, podría decir Filemón, ¿no? Tenía argumento, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo le ruega. Y así pasa también en este tiempo, hermano. Por eso hay, como decía mi esposo, que pueda haber alineamiento entre nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Y nuestro cuerpo también. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos buenos argumentos de por qué dividirnos del hermano. ¿Vio? Ahí es a donde quería llegar. Acá, humanamente, podríamos decir que Onésimo fue un desagradecido, pero también podríamos pensar que Filemón no se comportaba correctamente con su esclavo porque no era creyente, tal vez, ¿no? Las dos partes están, pero no importa, no es eso lo que importa. Lo que ahora importa es la disposición que Filemón tiene para recibir nuevamente al esclavo que con razón o sin razón se había ido de su presencia. Amén. Y a veces pasa así con nosotros también, hermanos amados. A veces, sí, pero ¿sabés las veces que lo ayudé? ¿Sabés las cosas que yo hice por él o por ella?
sabés esto, sabés lo otro, y tenemos buenas razones, pero sin embargo se produjo la rotura. ¿Amén? Amén. Ahora, depende de mi disposición, de mi alineamiento, de mi espíritu y mi alma, para que la comunión pueda ser restaurada. ¿Con qué fin? Con el fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo pueda ser glorificado a través de nosotros. Amén. No es fácil amigarse con una persona que te hizo daño, pero es parte de la vida del cuerpo, es parte de la comunión. Y el que es espiritual está capacitado para recibir a aquel que, según yo, me hizo daño, ¿no? Porque acá vemos a Filemón, ¿no? Pablo le ruega, dice, yo quisiera retenerle conmigo, ¿vio? Seguramente que le era muy útil a Pablo, pero Pablo buscaba algo más, que el nombre del Señor fuera glorificado a través de la manifestación del amor, a través de la vida de Filemón hacia Onésimo, que había sido, según el criterio, podríamos decir, un desagradecido, porque su corazón, según el apóstol Pablo, era confortado por el amor que había en la vida de Filemón. Amén. Dice, quisiera yo retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Fíjese, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame, bueno, y hay una solicitud personal, ¿no? Pero pensaba yo estos días, ¿no? Digo, qué tremendo, porque nosotros, cuando tomamos la posición de no perdonar al hermano o de no mantener la comunión con el hermano, estamos diciendo que no hemos sido perdonados, que no hemos sido recibidos a misericordia, ¿no? Que el Señor no nos amó a nosotros estando nosotros muertos en delito y en pecado. Nosotros éramos ofensores, sin embargo el Señor nos atrajo hacia Él, nos amó con amor eterno, nos puso un vestido nuevo y un anillo en nuestra mano. Y nos amó, y nos sentó en la mesa del banquete. Gracias. Fíjese qué maravilloso. Y nosotros, por una ofensa, como en este caso, con razón o sin razón, depende de qué punto de vista lo miremos. Si lo miramos del punto de vista de Filemón, vemos que fue un desagradecido. Si lo vemos del punto de vista de Onésimo, vemos que tal vez era maltratado por alguien que profesaba el amor. ¿Vio? Decía el hermano Emilio, vos estás hablando de un lado de la montaña y decís que de ese lado no hay un lago, solamente hay piedras, pero yo estoy del otro lado de la montaña, estoy mirando la misma montaña y veo que hay árboles y hay una cascada que cae de la montaña. Y vamos a discutir porque vos me vas a decir, no hay una cascada en la montaña, pero yo estoy viendo la cascada. Bueno, así es con el caso de Filemón y Onésimo, y así es muchas veces con nosotros también. No sé si entiende el argumento, ¿vio? Entonces, pero ¿qué es lo importante para nosotros? Poder entender que nosotros fuimos llamados a misericordia, que hubo alguien que nos amó cuando no lo merecíamos, que hubo alguien
que buscó lo vil y lo menospreciado y lo trajo hacia Él. ¿Vio, hermanos amados? Entonces, poder ver a nuestro hermano, no importa la ofensa que haya sido, como dice mi esposo, siempre hay buenas razones, ¿vio? Para que nosotros nos sentamos ofendidos, para que nosotros no querramos perdonar. Hay muy buenas razones para todos los argumentos que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que considerar siempre, ahí en Hebreo capítulo 2 creo que es donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y que Él nos llamó a misericordia, que Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, y que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para manifestar por medio de ellos su poder. Amén. Y si estamos sentados en este lugar, si gozamos del privilegio del Señor, quiere decir que nosotros éramos los viles y los menospreciados. Por eso estamos acá. Amén, amados hermanos. Entonces, ¿cómo no voy a mantener la comunión con mi hermano por una ofensa que él me haya hecho, por un maltrato que yo haya recibido de tal persona? Amén. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Que el Señor siga bendiciendo, hermano. Como decía el hermano Antonio, esto no es una escuela donde uno viene a aprender, llenar la cabeza de conocimiento, ¿vio? Y conocimiento tras conocimiento, y no sabemos todas las cosas y todo, sino que esto es un lugar donde venimos a aprender, a ser perfeccionados para que el amor de Dios llegue un momento que se pueda manifestar a través de este vaso de barro. Amén. No a través del vaso de barro que tengo enfrente, sino acá. Si no logramos, hermanos, permitir que la vida de Dios se manifiesta a través de este vaso de barro, todo el conocimiento que nosotros podamos tener termina siendo vano. Es un conocimiento intelectual, ¿vio? Como decía el hermano, también citaba un pasaje, teniendo que ser ya maestro muchos de vosotros, todavía tenéis necesidad de que yo os enseñe las primeras cosas. ¿Cuáles son las primeras cosas? Que Él nos amó con amor eterno. ¿Vio? Que Él nos perdonó estando nosotros muertos en delito y en pecado, ¿vio? Y que así como Él nos amó a nosotros, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Que Él siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Señor, bendiga a nuestra hermana. Amén. Le invito por nuestro hermano, vamos a la obra del Señor. Hermano Fabio va a levantar los frentes. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Dichas palabras de vida. Sola de Cristo el Señor, ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz, bellas palabras de vida. Amén. Resplandecen en mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Padre amado, y a tu Hijo, Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, te damos la gracia con todos mis hermanos por poder llegar a tu casa, a tu iglesia, a escuchar tu himno, tu alabanza y tu palabra tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar. Y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, Señor. Bendice también a todos nuestros hermanos que no pudieron llegar hoy. Y si alguno está enfermo, pon tus manos, Señor, ahí. Porque tu sangre tiene poder, mi Señor Jesús, para que tú le cures, mi Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amado. Así como estamos a recibir al pastor en esta mañana. Gloria a Dios, gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Damos gracias al Señor, hermano. Bendito sea. Vamos a leer ahí en Efesios 4. Saludamos a los hermanos que nos ven por Facebook, Gloria a Dios. a los hermanos de Misiones, al hermano Carlos, a su amada esposa, al hermano Richard,
pastor de la iglesia allá en Paraíso, su esposa, sus hijas, y bueno, al hermano Romualdo, el Señor le bendiga grandemente, al hermano Norberto, y a todos los hermanos, ¿no? A la hermana Yolanda, Gracias. a todos, y también saludamos a los hermanos acá en Buenos Aires que nos conocen, y le pedimos que se suscriban al canal. Y que le den like, ¿no? Para que podamos alcanzar a más personas con el Evangelio. Vamos a leer ahí en el capítulo 4, gloria a Dios, y vamos a ver estos 5 andares que la Biblia nos pide, Dios nos pide, ¿no? Que nosotros tengamos un andar digno, como dice, digno de la vocación con que fuiste llamado, ¿no? Y para este andar necesitamos alinear, ¿no? Todo nuestro ser. ¿A dónde lo tenemos que alinear? Al Espíritu, ¿no? El Espíritu es el que hace la unidad en nosotros, ¿no? Él hace la unidad en nosotros, todo nuestro ser, ese es el Espíritu. Y el Espíritu es amplio. No es solamente el Espíritu Santo, sino que el Espíritu es la palabra, el Espíritu es la vida de Dios en nosotros. Todo eso, fíjese el poder que se necesita, ¿no? Para poder alinearnos a nosotros. Quiere decir que hay un poder dentro de nosotros que también va en contra. Está dentro y afuera de nosotros. Un poder que hemos recibido, ¿no? Cuando estábamos en Adán, ¿no? Y cuando somos salvos, recibimos un poder en nuestro espíritu, pero todavía nuestra alma y nuestro cuerpo están desliñados, hacen su voluntad o manifiestan una vida contraria a la vida que hemos recibido, y todo eso se tiene que alinear para poder tener un andar digno. Es decir, que todo eso se va produciendo cuando los ojos de nuestro entendimiento se van abriendo. Eso es por el Espíritu es luz, ¿no? Entonces la luz nos alumbra en un lugar oscuro y nos hace ver qué es lo que impide que nuestra alma y nuestro cuerpo no estén alineados con el Espíritu Santo o con el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Todo eso es algo que ya lo hemos visto y es algo maravilloso porque ahora sí podemos alinear. Todo está en querer, ¿no? En tener la intención de querer servir al Señor. No, esto no se logra con mandamientos, estatutos y ordenanzas. Esto se logra con el Evangelio de la cruz. Por eso Pablo siempre, cuando iba a un lugar, él predicaba a Cristo crucificado. Porque la cruz es el poder de atracción más grande que hay. Dios manifiesta su amor a través de la cruz. Y entonces aquellos que tienen el corazón agradecido y esa cruz los conquista desde adentro, entendemos, ¿no?, el misterio de la cruz y entendemos que Jesús fue crucificado, pero que nosotros también fuimos crucificados con Cristo y que por medio de ese sacrificio nosotros ahora obtenemos la salvación, la vida eterna, la regeneración y todo, y muchos beneficios. Entonces nosotros, como le hablaba la hermana Nica hoy a la mañana, nosotros si no estamos enamorados de Jesús, entonces no vamos a ir nunca al Espíritu. El amor no tiene que llevar al Espíritu, no, el amor que fue derramado en nuestro corazón, ¿no? Y muchos hermanos, muchas iglesias, ellos conocen a Jesús, pero no lo aman a Jesús. Se aman a sí mismos, bueno, y todas esas cosas. Y eso es por causa de que ellos no ven que el enemigo está en nosotros, que no está fuera de nosotros. Que los enemigos se esconden acá adentro para reinar desde adentro hacia afuera. Bueno, Dios nos hace ver, ¿no?, por la palabra nos hace ver que Él mora en nuestro espíritu, ¿no? Y ahora quiere santificar nuestra alma. ¿Por qué quiere santificar nuestra alma? Ya lo explicamos, por el espíritu de su santidad. Nosotros cuando recibimos la vida del nuevo hombre, la vida de resurrección,
hemos recibido una vida que no puede relacionarse con el pecado. No puede relacionarse con la vida vieja, no se puede relacionar. Es incompatible. Por eso Dios santifica nuestra alma, porque en nuestra alma, aunque somos cristianos, todavía tenemos pensamientos, sentimientos y deseos de la vieja vida. Están ahí, porque Dios cuando nos salvó no quitó nada, nosotros nos tenemos que despojar, ¿no? Por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Y usted dice, pero pastor ya lo dijo eso, ¿cuántas veces lo va a decir? Y las veces que sea necesaria. Porque hay hermanos que, usted es muy inteligente, yo sé, pero yo me mido con la regla que yo tengo, yo no soy tan inteligente. Me cuesta mucho entender las cosas, las tengo que escuchar varias veces. Y yo creo que hay muchos hermanos que también necesitan escucharla 1, 2, 3 veces para poder entenderla. Entonces ahora Dios santifica nuestra alma, porque nuestra alma está llena de concupiscencia cuando fuimos salvados, ¿no? Está lleno de deseos, de intenciones y de pensamientos que teníamos antes. Por eso muchos cristianos están en la iglesia y son gobernados por el alma no santificada, y el alma no santificada lleva al cuerpo a vivir en pecado, ¿no? En falta con Dios. Pero entonces viene Dios y nos abre los ojos del entendimiento y los ojos del espíritu, digamos, ¿no? Y nos hace entender. Ahora entendemos que tenemos una vida dentro de nosotros que no puede relacionarse con el pecado. ¿Y dónde está el pecado? ¿Dónde está como dice, la inmundicia? Pablo lo habla de esta forma. ¿Dónde está la inmundicia? En el alma. En nuestro espíritu no hay inmundicia, pero en nuestra alma sí hay inmundicia, y nos miramos. ¿Y qué sentimiento hay en nuestra alma? Y bueno, ¿y qué pensamiento hay? Y todo eso. Y en nuestro cuerpo sabemos que en nuestro cuerpo también están las concupiscencias, ¿no? que son enemigas de Dios. Entonces Dios, por medio del Espíritu, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la vida de resurrección, produce en nosotros la santificación. Es decir, la santificación es como una purificación, es como una limpieza de nuestra alma. Dios limpia nuestra alma para poder entrar Él ahí, en nuestra alma, ¿no? ¿Y cómo yo sé que Dios está en mi alma? ¿No? Porque ahora mi alma ama, no solamente a Dios, sino que ama a los hermanos. Y ama a aquellos que no son hermanos. Y ama a aquellos que me ofendieron, a aquellos que me decepcionaron. Lo amo igual, con el alma. No solamente con el espíritu, sino con el alma. Y la vida del alma se proyecta a través del cuerpo. Sea la vida no santificada o la vida santificada, se proyecta a través del cuerpo. ¿Por qué se proyecta a través del cuerpo la vida santificada o no santificada? Especialmente la vida santificada. ¿Por qué se proyecta a través del cuerpo? Porque el Espíritu Santo tiene controlado nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano está controlado por el Espíritu. Y el Espíritu no le permite al cuerpo humano ir detrás del pecado o manifestar el pecado. No, las concupiscencias, digamos. Veo que ahí Santiago capítulo 1, versículo 13, ¿no? Que dice que, ¿cómo dice Nico? ¿Lo lees, por favor? Entonces nosotros tenemos que entender la necesidad de que nuestra alma sea santificada para poder alinear todo nuestro ser al Espíritu. Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Cuando nosotros terminemos con ese trabajo, o Dios termine con ese trabajo en nosotros, entonces ahí sí vamos a ver una iglesia unida. Amén, hijo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Veo que cuando la concupiscencia ha concebido, ¿no? Cuando uno le da el gusto a la concupiscencia, da luz al pecado. Y el pecado, habiendo sido concebido, da luz a la muerte. Fíjese.
Entonces Dios, que está en nuestro espíritu, quiere santificar nuestra alma. Usa la palabra, usa el Espíritu Santo, usa todo lo que puede para santificar nuestra alma. Nuestra alma es muy poderosa. No es algo sencillo de santificar. La santificación del alma no es como limpiar el piso de la iglesia. Pero está sucio, el piso no tiene vida. Es algo muerto. Usted le usa una virulana o vio algo de acero para limpiarlo y se limpia porque no reacciona. Pero nuestra alma sí reacciona. Nuestra alma no quiere ser santificada. ¿No? El Espíritu quiere que el alma sea santificada. ¿Por qué tiene que ser santificada nuestra alma? Para que el Espíritu de su santidad. ¿Qué es el Espíritu de su santidad? La vida que hemos recibido, no, la vida de Dios que está en nosotros es el Espíritu de su santidad. Y esa vida no puede habitar en un lugar lleno de concupiscencia y de malos deseos. Entonces Dios santifica nuestra alma para Él hacer morada en nuestra alma. Amén, gloria a Dios. ¿No? Algún versículo que hable de la santificación del alma, si alguien me puede ayudar. Ya dijimos ahí en Tesalonicenses 5:23, es ya que todo nuestro ser. Entonces, es muy importante entender. Ahora, la base de toda esta santificación, ¿no? De todo este alineamiento, la base de todo este alineamiento es el amor que yo le tengo a Dios. Yo estoy dispuesto que todo mi ser sea alineado porque yo amo a Dios. Quiero que Dios me bendiga, quiero alcanzar todas las bendiciones que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a mirar los 5 andares. Después, si algún hermano encontró algo sobre el alma, me avisa. Entonces, el primer andar, ¿no? Este andar lo podemos lograr una vez que nuestra alma ha sido santificada, ¿no? O este andar no podemos tenerlo mientras que nuestra alma no es santificada. Por el Espíritu. ¿Se entiende, hermano? Amén. El primer andar. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿No? Un andar digno, ¿no? Conforme a la vocación, ¿no? Nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios, como santos. Nuestro andar tiene que ser un andar santo, ¿no? Separado del andar que teníamos antes. Ya no podemos andar como andábamos antes, porque antes éramos pecadores, pero ahora somos santos, separados para Dios, como dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 11, creo, espero no equivocarme el versículo, no, menos, en el versículo 6 y 7, entre los cuales también sois vosotros llamados de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos. Ahí en su Biblia dice hacer santo, ¿no? Pero en mi Biblia no dice hacer, directamente dice llamados santos, porque si fuimos llamados a ser santos, podemos no alcanzarlo eso. Pero si somos santos, ya no tenemos que alcanzarlo, ya somos santos. Amén, entonces la traducción ahí fue un error en la traducción. Esta es una versión 1909 la que yo tengo. La de ustedes es una versión 1960, ¿no? Es una versión más moderna. Esta es más antigua. Entonces somos santos, ¿no? Somos hijos de Dios, no somos Yahvé. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios, somos santos. Tenemos que dejar, ¿no? el andar de la antigua vida, ¿no? Y ahí se está alineando mi alma con el Espíritu. Por ejemplo, antes íbamos, voy a ser un poco exagerado en el ejemplo, ¿no? Antes íbamos a los prostíbulos, ¿no? Bien exagerado para que usted pueda ver. Pero ahora no, ahora voy a la iglesia, ¿no? Antes iba a un bar y me emborrachaba. Ahora no, ahora ya cambié el rumbo.
Pero ya es un andar diferente. Gloria a Dios. No, pero eso se logra cuando uno entiende el espíritu de la palabra. Entonces, ya tengo que andar como es digno de la vocación con que nosotros fuimos llamados. Y después habla ahí más abajo como veníamos explicando. Después hay otro andar, que es el segundo andar, que se encuentra en el capítulo 4, versículo 14. Pero este no es un andar digno, sino que es un andar indigno el que está mencionado acá. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles. No andemos más ya como los pecadores. Detrás del fútbol, detrás de la política, detrás de la vanagloria de este mundo, detrás de las novelas, detrás del adulterio, detrás de la fornicación, detrás del robo, todo eso. Ya no andemos más. Esa es una vida vieja que ya terminó esa vida, sino que tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y en el segundo andar dice, esto pues requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, de su sentido. Vanidad es una vida que no produce nada, ¿no? Nosotros no tenemos que tener una vida que no produzca nada, ¿no? Tenemos que tener una vida que produzca. ¿Qué tiene que producir esa vida? A Cristo. Nosotros tenemos que manifestar a Cristo a través de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestro sentir. Tenemos que manifestar a Cristo. Y ahí nos estamos alineando nosotros. No solamente nos alineamos cuando andamos como hijos de luz, sino que nos alineamos nosotros cuando rechazamos el andar del hombre viejo. Cuando rechazamos la vieja vida, nos estamos alineando con el Espíritu. No solamente cuando ando dignamente, sino cuando rechazo aquello que yo rechaza, estoy tratando de alinearme con mi espíritu. Y entonces Dios puede hacer morada en nosotros. Después vamos a leer ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5. Porque Dios vive, ¿no?, con aquellos que le aman, ¿no? Como decía nuestro hermano. Bueno, entonces el segundo andar. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, que está en el Espíritu, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto está hablando de los pecadores, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si empero le habéis oído y haber sido por él enseñado cómo la verdad está en Jesús, ¿no? A que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre, que está viciado conforme al deseo del error, ¿no? Fíjese, eso tenemos que dejar. Si queremos alinearnos nosotros, si queremos la unidad con Dios, con el Espíritu, nosotros tenemos que dejar eso. Tenemos que dejar la vieja vida, tenemos que dejar las prácticas de la vieja vida, ¿no? Tenemos que dejar la astucia, tenemos que dejar la hipocresía, la falsedad, ¿no? Tenemos que tratarnos con amor, ¿no? Yo voy a tratar con el hermano sinceramente. No. Yo voy a tratar a la hermana y al hermano con amor. Porque ahí viene todo después lo otro, ¿no? Porque en el amor no hay hipocresía, no hay falsedad. En el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y por la vida de Dios que está en nosotros, porque Dios está en nosotros. Cuando nuestra alma es santificada, lo primero que se siente es amor. Amor a Dios y amor a los hermanos, ¿no? Bueno, entonces ese es el segundo andar. Acuérdense que no solamente cuando hablamos del andar, de los 5 andar que nos pide Efesios, no solamente habla
de los andares dignos, sino que tenemos que hay un andar indigno ahí que nosotros tenemos que dejar de andar, ¿no? Para poder alinearnos con el Señor. ¿Se entiende, hermano, no? Amén. Disculpe, hermano. El tercer andar está en el capítulo 5, ¿no? En el capítulo 5, versículo, vamos a leer el 1 y el 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, ¿yo? Como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor suave. Entonces, andar en amor. Andar en amor es entregarnos nosotros, entregarnos todo nuestro ser. Porque dice andar en amor, como Cristo nos amó, y se entregó. Es decir que ahora yo amo a mi hermano y a mi hermana, ahora yo me entrego a él. Nos entregamos los unos a los otros. Y cuando nos entregamos, ¿qué hacemos? Nos ministramos. Nos ministramos la vida, nos ministramos a Cristo. Porque eso es lo que necesitamos los unos de los otros. Yo necesito al Cristo que está en usted y usted necesita al Cristo que está en mí. Necesitamos, entonces nos ministramos a Cristo. ¿Vio? No, ya la hipocresía no es el vínculo. Ya el vínculo es Cristo ahora, ya es el amor. La hipocresía, la falsedad o las cosas materiales ya no es el vínculo, sino que el vínculo es Cristo. ¿Vio? Entonces dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Ahí en Juan 13:34 creo que habla de eso. Cristo nos amó. Qué maravilloso que nos haya amado a nosotros, ¿no? Amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria al nombre del Señor. Si alguna hermana encontró, también puede leer, hermano. 13:34. De Juan, mira, no tiene 34, 13. Estoy leyendo 14. 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis. ¿Vio? Esto ya es un mandamiento, dice el Señor. Que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán, dice, todos que sois mis discípulos, mis hijos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Vio? Pero el diablo, ¿qué hace? El diablo siempre está trabajando para que en vez de amarnos nosotros los unos a los otros, nos despreciemos, nos acusemos, no nos soportemos. Ese es el trabajo del diablo. Y él usa la carne para eso. Pero nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ir en contra de Satanás. Tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu. Y entonces, ¿para qué nos alineamos nosotros con el espíritu? Para que el diablo no nos engañe. Porque el único que nos puede proteger del diablo a nosotros es el espíritu. El único que puede vencer al diablo es el espíritu. Nosotros no podemos vencerlo al diablo, ¿no? Y él lo vence por nosotros en nuestro espíritu, en nuestro ser, perdón. Un mandamiento, esto está para leerlo de nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. No, gloria al nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Qué importante esto, ¿no? Porque ejemplos os he dado, para que como yo he hecho con vosotros, vosotros también hagáis entre vosotros. Estoy leyendo el versículo 15 ahí, del capítulo 13. Pero volviendo al 34 dice, que os améis los unos a los otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Fíjese, ¿no? Este amor la iglesia nunca experimentó, por lo menos la iglesia de este tiempo, ni la iglesia de nuestro tiempo. Hoy el amor no se conoce, el amor de Dios, el amor entre los hermanos, ¿no? Y eso le quita poder a la iglesia, le quita comunión a la iglesia. Porque ¿a quién asiste el Espíritu Santo? A la iglesia, ¿no? El poder del Espíritu. Pero cuando la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, no se alinean con el Espíritu,
Cada miembro, fíjese que cada miembro es como una partícula. Nosotros vemos el miembro como un brazo. Pero nosotros, cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, no sabemos si somos una partícula de un dedo. Todo tiene que estar alineado al Espíritu para que el Espíritu Santo lo asista al cuerpo. Sabemos que en el cuerpo de Cristo es así. Bueno, y entonces dice, un mandamiento de nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado, también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos dicen, que soy mi discípulo. Si tuvierais amor, no si hacemos recaudación, eso cualquiera puede hacer, recaudación para darle a los pobres, ropa para darle a los pobres, todo eso se puede hacer humanamente también. Pero no dan a conocer que Dios, no algo de Dios, sino algo de ellos mismos. La capacidad que hay en ellos mismos. Nosotros damos a conocer a Dios, y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, que soy mis hijos, si tuvieses amor los unos por los otros. Si tuvieres, ahí ya está hablando de algo que uno tiene. No lo manifiesta, pero tiene. ¿No? Está en uno. ¿No? Es algo que está ahí. Este hermano nunca manifiesta nada, pero lo que siente en su corazón, ¿no? Él lo puede manifestar con hechos. Gloria a Dios. Tener ese amor, ¿no? Entre nosotros. Y en esto conocerán que soy mi discípulo. Dícele Simón Pedro, Señor. Bueno, y acá empieza otra versión. Volviendo a Efesios, disculpe hermano, se hizo un poquito tarde, ¿no? Pero la culpa la tienen todos. Bueno, entonces, dijimos el tercer andar. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor. ¿Y cómo anda Dios? En amor, porque Dios es amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros nos tenemos que entregar, ¿no? Y ministrarnos al Señor Jesús. Esta es una práctica que no se logra del día a la mañana. Todos los días un poquito. Y cuando viene un malo pensamiento a nuestra mente en contra de un hermano, es llevarlo a la mente de Cristo. Rechazar. Porque el amor nos tiene que llevar a nosotros, nos tiene que conducir. Y se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio vivo en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras torpes, ni necedades, gracias hermano, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Truane es una persona sin vergüenza, ¿no? Una atorranta, ¿no? Porque atorrante femenino, digo masculino, y atorrante femenino también hay. En el mundo, no acá en la iglesia. Estamos hablando del mundo. No, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, antes bien con acciones de gracia. ¿Yo? Nunca tener los brazos cruzados. Cuando vemos la necesidad, ahí tenemos que extender los brazos, ¿no? Cuando podemos hacer una buena obra, así, todo buscando la exaltación del Señor, ¿no? Entonces, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, bueno, avaro, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y acá está el cuarto andar. Tenemos que andar con la luz. No podemos andar sin la luz. La luz nos alumbra en el lugar oscuro, ¿no? Todo estos andares que estamos viendo acá es para alinearnos con el Espíritu, para que el Espíritu viva su vida en nosotros, en nuestra alma, y nos conduzca en la vida práctica. ¿Se entiende, hermano? Fíjese lo que el Señor nos está compartiendo a nosotros. Que nosotros podamos realmente no solamente hablar,
no de la vida práctica, sino manifestar la vida práctica. Amén. Como iglesia, como cuerpo. Porque como decíamos ayer, Dios no nos salvó y nos dejó así con la salvación y no nos dio un refugio. Nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Ahora somos del cuerpo y para el cuerpo, como dijo nuestro hermano Antonio. No seáis aparceros con ellos. Bueno, y después vemos que el quinto andar habla, dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como un necio, como un tonto, como un ignorante, ¿sí? Eso significa necio, ¿no? Más como sabios. Avisadamente significa como fuimos instruidos. Andemos como hemos sido instruidos. ¿Quién nos instruyó? El Señor. Porque el Señor nos enseñó a nosotros, ¿no? Si el Señor no nos enseñó a nosotros, entonces no tenemos convicción. Viene otro y nos mueve enseguida. Pero ¿quién nos enseñó a nosotros? El Señor nos enseñó. Dios, aleluya. ¿No? Y sabemos dónde nos enseñó. Él nos enseñó en el horno de fuego, ¿no? Y cuando quisieron comernos los leones, Él estaba ahí tapándole la boca a los leones, ¿no? Y entonces, ¿quién nos puede enseñar ahora otra cosa contraria a lo que el Señor nos enseñó? Nadie nos puede enseñar. Estamos firmes en lo que el Señor nos enseñó. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso, mirad cómo andéis avisadamente. Usted tiene que ser celoso de lo que el Señor le enseñó. Tiene que ser celoso, no moverse. Y si alguien le comparte algo que pueda llegar a ser verdadero, consulte con el Señor. Señor, el hermano, la hermana me compartió esto. ¿Esto proviene de ti o de dónde viene? Tengo que orar al Señor, tengo que depender del Señor. Depender del Señor es depender del Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. ¿Vio? Y Él nos va a mantener firme en lo que Él nos enseñó a nosotros. Lo que el Señor nos enseñó, lo podemos llevar a la vida práctica. Lo que nos enseña el hombre es muy difícil llevar a la vida práctica. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos que hacer nosotros, cuando el hombre nos enseña. Pero cuando nos enseña el Señor, déjame a mí que yo lo manifiesto. Lo manifiesta el Señor. Todo lo hace Él, ¿no? En nosotros, para su propia gloria. Entonces dice, mirad cómo andéis, pues como avisadamente, como fuiste instruido, ¿no? Ahora, si usted dice que le enseñó el pastor Encina, entonces va a venir el hermano Fabio el día de mañana, cuando el Señor lo levante como maestro en la palabra, y le va a enseñar otra cosa y usted lo va a recibir. No, disculpe, hermano Fabio, el Señor nos enseñó así, y así nosotros vamos a seguir, ¿no? Avisadamente, como fuimos instruidos, aprovechando el tiempo, porque los días son malos, dice. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos. ¿Qué tenemos que entender? Cuál sea la voluntad del Señor. No embraguéis con vino, con las cosas del mundo, ¿vio? Con vino, porque el vino representa la alegría y el gozo de este mundo. Porque cuando una persona está embriagada, ella está contenta. Si no, pregúntenle al viejo Antonio. No, a este no sabe nada de esas cosas, pero el otro sabía. No embriaguéis de vino, en la cual hay disolución. Se disipa toda la enseñanza, la instrucción que uno recibió en la borrachera de este mundo. Mas es lleno del Espíritu. Qué maravilloso, ¿no, hermano? ¿No? Hablando entre vosotros con salmos. Fíjese cuál debe ser nuestra conversación, hermano. ¿Cuándo vimos así una iglesia nosotros? Tenemos que verla. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Vio? Ahí estamos, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, porque tenemos un alineamiento en todo nuestro ser, dando gracia siempre de todo al Dios Padre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetaos los unos a los otros, ¿vio? Sujetaos los unos en el temor de Dios, ¿vio? Como tengo que tener temor
de ofender a mi hermano, de hacerle un perjuicio, ¿no? Tengo que tener temor de eso, porque ¿quién está en el hermano? Dios. Está el Espíritu. Y el Espíritu no va a pasar por alto una cosa. Cuando nosotros tengamos la mala intención, podemos hacer algo sin querer, pero la mala intención contra mi hermano, no, el Señor no va a permitir. Sujetados los unos a los otros en el temor. Fíjense que no dicen el amor, dicen el temor de Dios. No, y eso es profundo. Se lo dejo para que usted lo medite en la semana. Las casadas estén sujetas a su propio marido. Y ahí estamos alineando el alma con el espíritu. ¿Cómo? La casada, porque dice, las casadas están sujetas a su propio marido. Y ahí se están alineando con el espíritu, porque la palabra lo dice. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando estamos alineados, entonces aceptamos eso. No, hay hermanas que no aceptan eso, hermanas que conocen la palabra, porque están mirando al marido por lo que el marido es, o porque lo que le hizo. Allá, ¿vio? No me voy a alinear. Pero acá, cuando nosotros, claro, porque está en la carne, el alma no está santificada, no se puede alinear. Pero cuando el alma es santificada por el Espíritu, entonces la hermana se sujeta a su marido y él es la cabeza. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y él es el que le da salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en algunas cosas. No, en algunas cosas, no en todo, porque si me estoy sujetando en esto, en todo dice. Marido, amad a vuestras mujeres. Y ahí nos estamos poniendo nosotros en alineación con el Espíritu también, porque eso nos corresponde a nosotros. Amad, cuando estamos alineados con el Espíritu no hay ningún problema. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándolo en el lavacro del agua por la palabra. Veo lo que es el lavacro, ¿no? Del agua. ¿No? La Biblia es el lavacro. La palabra de Dios ahí es el agua. Ahí está el agua para limpiarnos, porque eso dice Santiago, creo que capítulo 1, 18. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, a sus esposas, ¿no? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta, la regala, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y llegará a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Qué maravilloso estos andares, ¿no? Porque la necesidad de alinearnos, ¿no? Con el Espíritu para poder tener un andar digno que traiga gloria al Evangelio, ¿no? Si hay una lucha interior en nosotros, si nuestra alma todavía no está siendo gobernada por el Espíritu, si nuestra carne todavía quiere satisfacer las concupiscencias, entonces nunca vamos a conocer la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué no se hace la unidad? Dicen los hermanos. Los pastores están todos divididos. No, el problema no es. Si a veces de los pastores me decía mi esposa. Bueno, a veces sí, pero a veces la iglesia misma. La iglesia tendría que clamarle a los pastores por la unidad, ¿no? Los hermanos tendrían que decirle, pastor, ¿por qué no está unido usted con el otro pastor allá? Que tiene el mismo mensaje, que tiene el mismo evangelio. ¿Por qué no está unido allá con él? Si eso es la voluntad de Dios, que estemos todos unidos. Y bueno, y tantas cosas que hay que hablar de eso. Doy gracias al Señor. No voy a agregar más nada porque está linda la palabra.
Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Les bendigo, hermano, que tengan una semana de mucha prosperidad, de mucha riqueza espiritual, porque la riqueza material, que tengan mucha riqueza material, porque la riqueza espiritual ya nos dio. O nos dice la palabra que Él nos enriqueció con toda riqueza espiritual, dice. Bueno, entonces ya lo tenemos. Eso ya fue decretado. Ya lo tenemos que recibir. Ahora falta la riqueza material que nos necesitamos para engrandecer, ¿no?, el Evangelio, pero también para demostrarle al mundo cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos prospera. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Y saludamos también a los hermanos que nos ven por Facebook. Les invitamos que se puedan suscribir al canal y dar el like. El like. Mañana estamos en la radio de 9 a 10 y el pastor Nicolás está de las 10 a las 11 de la mañana, ¿no? Damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar, hermano. La hermana Andrea nos lleva al trono de la gracia, hermano. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos abre los ojos cada día, Señor. Alumbra nuestros ojos, Señor, para que podamos entender, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Que podamos estar alineados con nuestra alma, Señor, sea santificada por medio de tu palabra, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que la unidad sea una realidad, Señor, en medio de nosotros, Señor, para que otros conozcan que tú vives en medio de nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor. Bendice a nuestro hermano Gustavo, Señor. Bendice a nuestro hermano Néstor, Señor. Bendice a aquellos hermanos que han conocido la gracia, Señor. Que tú estés llenando sus vidas y sus corazones, alcanzándole también esta iluminación, Señor, para que seamos uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También el Señor bendiga a nuestro hermano Tiquiboco, pastor en Bolivia. Señor le bendiga al hermano Jorge Gamarra, Misiones, y a la hermana Rosemary. Cualquier problema de salud que pueda tener, el Señor le esté sanando. Amén. Señor le bendiga, hermano. La reunión ha terminado. Amén. Gracias.